Entonces, como título de nuestra enseñanza, razones por las que creer y adorar a Cristo. A veces la gente dice, pero yo ¿por qué debo de creer en Jesús? ¿Yo por qué debería de adorar a Jesús? Aquí tenemos algunas de las tantas razones que la Escritura nos brinda para que tengamos claro el por qué debemos de creer y por qué debemos de adorar a Cristo Jesús, el eterno Salvador. Yo recuerdo que el otro día le dije a alguien que estaba pasando por un momento difícil, hermano, tranquilo, no se angustie, confíe en Dios, Él es bueno y como siempre, Él está en control de todo, Él conoce la situación, cada situación de aquellos que invocamos su nombre, fueron mis palabras. Y el hombre en tono burlón, no es creyente, y con incredulidad me dice, no, William, eso realmente no es cierto del todo. Dios está muy ocupado con cosas bastante importantes en el universo, en el mundo entero, como para preocuparse o como para sacar tiempo de mis problemas. Yo solo pensé y dije, wow, esa es la incredulidad. Esa es la incredulidad de la gente, la que habla de esa manera. Porque hermanos, así como este conocido, asimismo hay millones de personas en el mundo entero y muchos en las mismas congregaciones cristianas. Porque amados, mucha gente cree que Dios, por ser Dios, solo se interesa en las cosas y en las personas supuestamente grandes, supuestamente importantes. Mucha gente no concibe que un Dios tan grande, tan omnisciente, se interese en nuestro pequeño mundo personal. No conciben eso. Y menos que se ocupe de nuestras luchas cotidianas. La gente cree que ve a Dios de una manera exageradamente distante. De hecho, así lo veían los judíos en algún momento también. Un Dios al que no se le podría poner un nombre, tan siquiera, ¿no es cierto? Porque ya había ese miedo, había ese temor. Cantidad de gente cree que Dios no tiene tiempo para atender las grandes guerras, entonces mucho menos va a tener tiempo para atender mis inmundicias, mis pequeñas o grandes batallas internas. Así piensa mucha gente, incluyendo cristianos. Sin embargo, si hay alguien que conoce y que se interesa como ningún otro en nuestra minúscula existencia, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y esto es precisamente entonces lo que nos enseña el pasaje que tenemos el día de hoy, que tenemos en esta mañana. Por ser un poco extenso, porque vamos a abordar versículos del 5 al 18 en el capítulo 2, lo vamos a ir leyendo, desarrollándolo sobre la marcha. Pero permítanme contextualizar un poco. Si ustedes recuerdan, el autor de esta carta a los Hebreos en el capítulo 1 hizo una muy clara exposición del rol de los ángeles frente a la superioridad de Jesucristo como Señor y Creador de todo. Y eso era necesario hacerlo porque los agobiados cristianos hebreos estaban a punto de renunciar a su fe y habían llegado a la conclusión de que Jesús solo era un ángel más de entre todo el ejército celestial. Así es que en medio de ese tenso, digámoslo así, tenso escenario y ante una eventual deserción masiva de cristianos en la época, el autor, después de hacerles entonces esa aclaración de la posición de Cristo, paso seguido, en los primeros 4 versículos de este capítulo que vimos hace 8 días, los confrontó a ellos tanto como a nosotros de una manera vehemente con una poderosa y profunda pregunta. Si aquellos que en el pasado menospreciaron la palabra de Dios que fue entregada por medio de ángeles, fueron severamente castigados por el Señor, la pregunta que nos formulaba tanto a nosotros como a aquellos oyentes de esa época, ¿cómo escaparemos entonces nosotros que hemos recibido esa palabra directamente del mismísimo Jesucristo? ¿Cómo escaparíamos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande? Fue la gran pregunta.
Y ahora entonces, después de esta contundente advertencia para aquellos que sean negligentes ante el llamado del Señor Jesucristo, el autor de la misiva vuelve a retomar de manera breve el tema de los ángeles para hacer una aclaración más y también definitiva. Porque ni los ángeles, ni absolutamente nadie le puede quitar la gloria y el honor a Cristo el Salvador. Es lo que quiere mostrar aquí este varón de Dios. Y esto es básicamente lo que nos enseña el poderoso pasaje que abordaremos en esta mañana. Las razones contundentes por las que nosotros debemos de creer y debemos de adorar a Cristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque al hacerse hombre y experimentar las pruebas de la tentación y la agonía de la muerte, Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote, destruyó el poder de Satanás. Ayuda a los que son tentados y proporciona una propiciación completa por los pecados de todo su pueblo. Razones suficientes por las que debemos creer y adorar en Cristo Jesús. Y trataremos de verlo entonces desglosado de la siguiente manera en dos encabezados. Primeramente, Cristo es exaltado y glorificado. Y en segundo lugar, Cristo es Salvador y hermano perfecto de los creyentes. Dice entonces nuestro primer encabezado: Cristo es exaltado y glorificado. Como ya lo hemos visto hasta aquí, y lo seguiremos viendo en adelante, el autor de la carta es un experto en teología bíblica, que se ha propuesto mostrar a Cristo y el plan de salvación a través de todas las Escrituras. Es decir, este varón sabe en qué pasajes se habla de Cristo en el Antiguo Testamento y lo que hace es un barrido para que no le quede la menor duda a todos sus lectores, porque estos lectores conocen el Antiguo Testamento de principio a fin, lo conocen muy bien. Entonces él les dice: vengan, ahí en ese libro donde ustedes han puesto la fe, de donde brota la fe, ahí mismo se habló de Jesucristo el Salvador. Y eso es lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo, abordando pasajes del Antiguo Testamento para dar claridad de lo que se decía de Cristo y el cumplimiento de todas esas profecías en Cristo Jesús. Y así es entonces como él continúa su exposición. Primeramente hablemos del propósito de Dios para el hombre. Los versículos 5, capítulo 2 de Hebreos, versículo 5, a la primera parte del versículo 8 dicen lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. La primera parte del versículo 8 dice: todo lo has sujetado bajo sus pies. Cuando el autor de Hebreos habla del mundo venidero, se está refiriendo al reino prometido, la herencia de los fieles y la consumación de la salvación preparada para el pueblo de Dios en un futuro. Y lo que está afirmando aquí al respecto es que ese mundo venidero no ha sido puesto bajo la autoridad de los ángeles, sino bajo el gobierno del Hijo. Ahí esa palabrita ¿por qué? Es una conjunción bastante importante. Conecta esta afirmación con el argumento que venía desenvolviendo, desarrollando el autor de la carta. Si Cristo es mayor que los ángeles, entonces también es Él y no los ángeles quien tiene en sus manos el destino del mundo futuro. Y eso lo tienen que tener claro. Dios mismo determinó en su soberanía que la administración de la nueva creación no estaría bajo espíritus ministradores como ángeles, sino bajo aquel que se hizo hombre para salvar a esa humanidad. Los ángeles no fueron los que vinieron y entregaron su vida por el perdón de los pecados. Los ángeles no vinieron y pagaron a precio de sangre la salvación de nadie. Fue Cristo Jesús.
Pero como lo ha venido haciendo el autor de esta carta para sostener esa verdad, entonces aquí está citando el Salmo 8, donde el salmista exalta la grandeza del hombre a pesar de su pequeñez, a pesar de su pequeñez. Sin embargo, Hebreos aplica ese pasaje, ese Salmo 8, lo aplica de manera directa y de una forma cristológica. Y lo que está diciendo es, el verdadero hombre del que habla ese salmo es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Él fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación. No que sea inferior a los ángeles, sino en su encarnación. Cuando tomó forma de hombre, fue hecho poco menor que los ángeles, cuando asumió esa condición, pero fue coronado de gloria y honor en su exaltación. Así entonces el Salmo no solo recuerda la dignidad original de toda la raza humana, sino que apunta al Dios hombre que restaura y lleva a plenitud ese designio de hombre. Podríamos decir entonces que Jesús es un hombre a carta cabal. Ahora yo les hago a ustedes esta pregunta. ¿Ustedes en algún momento se han preguntado? Yo me imagino que sí, todos hemos tenido esa inquietud. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el cual me trajo a este mundo? Porque a veces pareciera que se pierde ese propósito, como que no logramos entender. Y amados, al leer las Escrituras, pasajes como este, el Salmo 8, donde se habla de la dignidad del ser humano, podemos entender que Dios nos hizo con un propósito eterno y glorioso, pero que al igual que Adán, por causa del pecado, arruinamos ese propósito original para nuestras vidas. Lo arruinamos por causa del pecado. A mucha gente el Señor los creó para que vivieran en familias felizmente conformadas. Pero ¿qué hizo el pecado? Arruinó ese propósito y hoy no son más. Hoy en día son más las familias arruinadas que las familias felizmente conformadas por el pecado. A cantidad de personas, el Señor los creó para que fuesen profesionales, tal vez empresarios, excelentes empleados, dirigentes, pero el pecado arrasó con esas vidas en muchos casos y hoy son personas entregadas a sus vicios y placeres. ¿Sí ven lo que hace el pecado? A mucha gente el Señor lo llamó a servir en su iglesia, en su reino. Tal vez algunos como pastores, algunos como predicadores, como maestros, maestras, etcétera. Pero el pecado frustró esos ministerios, porque en muchos casos la codicia, la idolatría, en fin, de muchos pudo más que el llamado que Dios les hizo. Dios tiene un propósito, pero el ser humano, sutilmente, consciente o inconscientemente, muchas veces se desvía de él. Así es tal cual como lo dice el Salmo 8. A pesar de nuestras limitaciones y de nuestras pequeñeces, tenemos un Dios extraordinariamente grande. Dios nos hizo para enseñorearnos de su creación. Ustedes lo han leído en el Génesis, ¿no es cierto? Pero el pecado, en lugar de enseñorearnos, ¿qué hizo el pecado? Nos esclavizó. Automáticamente, cuando el hombre se rinde al pecado, automáticamente le está entregando el señorío que Dios le dio, se lo está entregando al mismo pecado. Ya el que gobierno no soy yo, donde el Señor me permitió y me dio la capacidad para gobernar, sino mi propio pecado. Y así hay muchas personas, cantidades de personas, llenos de capacidades, pero que droga, alcohol, muchas otras cosas, los han arruinado. Como dice el salmista, y también lo repite Pablo por allá en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así es que, hermanos, más bien valdría la pena tomar estas preguntas de este pasaje. ¿Qué somos nosotros
como para que el Señor se acuerde y se interese en nuestras vidas. ¿Tú qué crees? ¿Qué has hecho como para llamar la atención de Dios? La verdad, mis amados, es que todo lo que somos y todo lo que hacemos no es nada como para llamar la atención del Señor. Solo su gracia, por medio del único verdadero hombre que ha puesto sus pies sobre la tierra, el Señor nos concede lo que nos concede. Porque ni aun el propósito para el cual nos dio vida, nosotros lo hemos podido ejecutar como debe de ser. Nos desviamos de una o de otra manera. Veamos entonces lo que nos dice quién es Cristo. Porque Cristo sí es el único hombre que cumple con el propósito de Dios. Dice la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El autor de Hebreos, al comentar aquí el Salmo 8, lo que está declarando es que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies del hombre, sin excepción. Pero surge la pregunta, ¿a quién se refiere aquí Él? Ha puesto todas las cosas sobre los pies de Él. Y evidentemente, en un sentido, se refiere al ser humano como creación de Dios, como la corona de la creación de Dios. Pero en un sentido mucho más profundo y definitivo, obviamente se refiere a Cristo, el Hijo del Hombre que representa a toda la humanidad. Jesús es la cabeza de la nueva humanidad y el único que cumple en plenitud el propósito original de Dios. Solamente Cristo, solamente Cristo. El texto reconoce esa tensión que hay ahí entre la promesa y la realidad. Es decir, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Sin embargo, la fe lleva a todo creyente a levantar la mirada y decir así con el autor de esta carta, en este capítulo, en este versículo, pero vemos a Jesús. No vemos que todo se sujete a Él, pero sí lo vemos a Él. El que como hombre fue inferior a los ángeles, pero que ahora está coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte en lugar de todos los hombres. Y de esta manera entonces el autor invita a sus lectores a comprender que la cruz no fue un accidente, ni mucho menos una derrota, sino el plan de Dios por su gracia para la salvación de toda la humanidad. Allí entonces Cristo experimentó plenamente la muerte, lo que dice el pasaje, sustituyendo a todos los pecadores que somos nosotros, para que pudiésemos tener perdón y vida eterna. Este pasaje se le podría llamar el relato del Evangelio. El relato del Evangelio, porque presenta de manera desmenuzada lo que hizo Jesús, cuál fue la obra real de Jesús por los pecadores. Dicho en otras palabras, mis amados, Cristo tomó nuestro lugar, porque conocemos muy bien esa frase, ¿no es cierto? Cristo tomó nuestro lugar para morir por nosotros, donde nosotros deberíamos de haber muerto. Pero hermanos, ahora le podríamos agregar algo más. Cristo tomó nuestro lugar no solo para morir por nosotros, sino también para vivir de la manera santa y pura como nosotros tampoco nunca hubiésemos podido vivir. No solo murió como nosotros deberíamos de haber muerto, vivió como nosotros debimos de haber vivido también, pero que no fuimos capaces. Y tal vez entonces surja la pregunta, como aquellos hebreos del momento, ¿por qué todavía no vemos que todas las cosas entonces estén sujetas al Salvador? Si es el Todopoderoso,
Si es el que vino a pagar el pecado de los hombres, ¿por qué no todo se sujeta a Él? La respuesta es clara. Porque todavía vivimos en un mundo donde el pecado, la muerte y la injusticia todavía dominan. Por eso todas las cosas no se sujetan a Cristo. Porque algo que Jesús tiene que sujetar a plenitud es precisamente tu vida y mi vida. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo completamente como debe de ser, entonces podemos decir, o Jesús puede decir, estos hijos se han sujetado a mí. Pero aún no es posible eso plenamente porque todavía, aún siendo creyentes, batallamos con el pecado. Y es por esto entonces que el autor de la carta quiere que entendamos que nuestra salvación no depende en absoluto de nuestras capacidades humanas, de nuestra dignidad como hombres, sino del Hijo exaltado que reina y que vendrá en gloria. Es de Él de quien depende. Nuestra esperanza es una esperanza firme porque quien gobierna el futuro es el mismo que compró nuestra salvación, que con su propia carne sacrificada, con su muerte, abrió el camino para nosotros, el camino de salvación. Algo que todos nosotros tenemos que entender es que la solución a los males que aquejan al mundo, o con los que está lidiando y lidiará este mundo, la solución a eso nunca vendrá de los hombres que están llenos de codicia y de maldad. La solución a eso no vendrá por medio de los cristianos, porque igual vivimos en pecado, sino de un solo hombre, Jesucristo, aquel que dice el pasaje, probó y venció la muerte por todos. Solamente a través de Él vendrá la enmendación y la solución a tantos males que padece este mundo. Se levantan gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, aquí, allá, de una manera, de otra, o unos dictadores, otros democráticos, en fin, todos tal vez con una iniciativa al inicio de solucionar cosas para la sociedad, y todos terminan en lo mismo. Todos. Aún en un hogar, aún en una familia, un padre de familia puede decir, yo soy el que dirijo esto acá porque mi esposa no ha dirigido las cosas bien. O una madre puede decir, yo soy la que voy a tomar las riendas de esto acá porque mi esposo no ha dirigido bien. Pero resulta y sucede que también, aunque haya las mejores intenciones en casa, seguimos incurriendo en pecado. Entonces lo que el pasaje nos enseña es, la solución no está en usted, ni usted, ni usted. La solución está en Cristo. A medida que cada ser humano, que cada miembro de la familia, cada integrante de la familia nos rindamos a Cristo de manera real, vendrá solución a nuestros tantos males, hermanos, a nuestros tantos males. Los padres quieren que los hijos se sujeten a Cristo, pero ellos no se sujetan completamente al Salvador. Y a la inversa, los hijos le dicen a sus padres que son cristianos, ¿por qué no se sujetan? Pero entonces los hijos tampoco quieren. Pero definitivamente todos los conflictos podrían realmente tener otro término, otro puerto, si nos rindiéramos todos a Cristo Jesús. De modo que cuando te encuentres ahí confundido, angustiado por el presente que tenemos que vivir y ansiosos acerca del futuro, recuerda entonces la verdadera posición y autoridad de Jesucristo. Él es el Señor de todos y un día gobernará la tierra así como ahora lo hace en el cielo de manera perfecta.
Esa es la verdad que el autor de la carta entonces nos quiere impregnar a nosotros como a su audiencia original también. Para que en el día a día de cada creyente, cuando tengamos que tomar decisiones, recordemos que Cristo es Rey, hermanos. Y que Él es el que tiene que reinar en nuestras vidas. Aún en medio del caos, en esos momentos difíciles, Dios los puede usar para que nosotros tengamos momentos de lucidez. Miren, si usted analiza su vida, si la analiza unos años atrás, si la analiza unos meses atrás, si la analiza unas semanas atrás, se va a dar cuenta que si hoy está viviendo en un caos y examina, dice, fue porque aquí no hice las cosas de manera correcta. Pero lo que está haciendo Cristo es eso, lo que está haciendo la carta a los hebreos. ¡Hey! Han tomado malas decisiones y ahora están a punto de tomar una peor, regresarse a la religión tradicional y abandonar a Cristo, cuando lo que deben de hacer es tener presente a Cristo para redireccionar sus vidas, porque Cristo ha hecho lo que ustedes nunca podrán hacer. Porque Cristo murió por ustedes como ustedes debieron de haber muerto o de morir, y vivió por ustedes como deberían de haber vivido. Y lo seguirá desglosando en adelante también. Así es que sabiendo que Jesús es el único hombre sobre la tierra que cumplió a plenitud con el propósito de Dios, el autor de la carta ahora nos desglosa las razones puntuales por las que debemos de creer en Cristo Jesús y adorarle. Veamos el segundo encabezado entonces: Cristo, Salvador y hermano perfecto. Vamos a desglosar esta sección que nos queda en 3 subencabezados. En primer lugar, Cristo salva y santifica a sus hermanos, dicen los versículos 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. El autor entonces nos presenta a Cristo aquí como el Hijo por medio del cual Dios, soberano y creador de todo, conduce a sus hijos e hijas a la gloria. El propósito divino no se centra aquí únicamente en el origen del universo, sino en su destino, Llevar a su pueblo a la plenitud de su aprobación y de su presencia eterna. Es en eso lo que se está centrando. Y con esta finalidad entonces el Hijo, coronado de gloria a través del sufrimiento, se constituyó en el pionero, el autor de la salvación. Su camino de obediencia hasta la muerte no fue una imposición externa por Dios, sino la expresión más apropiada del carácter santo y redentor de Jesús. Hey, yo voy a entregar mi vida por ellos. De hecho, la obediencia de Jesús lo consagró. ¿Para qué? Para interceder eficazmente y abrir el acceso al trono de Dios, al trono de la gracia, donde los creyentes hallan fuerza para perseverar, como lo dirá un pasaje más adelante. Pero la obra del Salvador va mucho más allá todavía. Hebreos destaca que Cristo se solidariza con todos los que confían en Él. ¿Y cómo se solidariza? Todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por ustedes y para ustedes. Y tranquilamente dice, hermanos y hermanas, eso es solidaridad. Decir, hey, esto le toca a usted
Esto le corresponde hacerlo a usted, hermano. Pero yo sé que usted no puede, yo lo hago por usted. Eso es lo que hace Jesús. Cristo, el santo que santifica, y los redimidos santificados tienen un mismo origen en el propósito de Dios. Usted es el Salvador y estos son los que van a ser salvos. Así es que en su encarnación y exaltación, el Hijo no se avergonzó de ninguna manera y en ningún momento de identificarse con esas almas perdidas. Más bien los conduce a esa esperanza eterna. Y todos estos oyentes de esta carta, lectores de esta carta en ese momento y el día de hoy, debemos de entender eso. Debemos de entender eso. Es decir, hombre, es que es tan triste, es que es tan lamentable ver a Jesús desde una óptica meramente religiosa. Ver a Jesús allá tan lejos, como un Buda allá sentado. Y no, Él está diciendo, hey, yo hice todo lo que hice por ustedes. Porque los amo y los amo tanto que los acepto y los reconozco como mis hermanos. De modo que esa salvación y la santificación son inseparables. Salvación y santificación. Quienes son liberados del pecado por el sacrificio del Hijo, también son consagrados por su ministerio sacerdotal para vivir en fidelidad y esperanza hasta compartir la gloria con su hermano mayor, Cristo Jesús. Amén. Somos salvos, pero somos salvos ¿para qué? Para ser santos, porque santo es el que nos salvó. Seguramente ustedes conozcan algunos casos de personas que por una u otra razón se avergüenzan de su familia, incluso de sus padres mismos. Hace años conocí una joven estudiante que cuando era necesario que uno de sus acudientes o padres asistiera a alguna reunión al colegio, ella llamaba a una prima para que la representara. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza que sus compañeros vieran que sus padres eran personas humildes del campo. Se avergonzaba de ellos. Y también he conocido el caso de jóvenes que se avergüenzan de sus hermanos o padres porque tal vez están atrapados en cadenas de drogas o de licor. Se avergüenzan de ellos. Sin embargo, mis amados, Jesucristo, nuestro santo y puro Salvador, nuestro hermano mayor, el que realmente sí se debería de avergonzar de sus hermanos pecadores, de la más baja calaña, como nosotros, nunca lo hizo ni nunca lo hace. ¿Sí ven? Las ironías de la vida. Por el contrario, para Cristo, escuchen esto, mientras que muchas personas tal vez hasta podamos darle la razón, es que ¿quién no se va a avergonzar de un papá de esos? Es que ¿quién no se va a avergonzar de un hijo de esos? Es que ¿quién no se va a avergonzar? Y le pudiéramos dar hasta la razón a alguien, pero miren, Cristo, para Él es un honor perdonar y salvar pecadores de esa calaña. Pecadores como usted y como yo. No importa de dónde nos haya rescatado o nos esté rescatando en este momento, pero para Él es un honor. Y nos podríamos imaginar a Jesús como buen pastor por aquí caminando y donde están las peores ovejas, va y las trae, porque cuando esas peores ovejas son restauradas y renovadas, liberadas, rescatadas, y las presenta ante el Padre, les dice, Padre, mira lo que hizo el sacrificio, mira lo que hace la gracia, mira lo que hace tu poder. Da gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. Así es que, hermano, entiende y cree esto. La gran motivación de Jesús al ir a la cruz del Calvario, aparte de glorificar al Padre, fue la satisfacción de saber que millones de personas, millones, entre ellas tú y yo, desventuradas y destruidas muchas por causa del pecado, podríamos volver a nacer y ser alcanzados por su gracia y ver reconstruidas nuestras vidas para la eternidad. Esa es la satisfacción de Cristo. Alguien dijo, ¿qué será lo que más le gusta al Señor?
¿En qué será en lo que más se deleita el Señor? Entonces unos respondieron, el Señor se deleita en las alabanzas, porque lo dice la Escritura. En la adoración, cuando se canta, el Señor se deleita en una predicación, eso sí, angelical. El Señor se deleita en las ofrendas de la gente, porque los ve libres de la codicia. Pero si nosotros cogemos la Biblia de principio a fin, lo que vamos a ver, ¿cuál es el mayor deleite de Dios? ¿Cuál es? Perdonar pecadores. Perdonar pecadores. El mayor deleite de Dios es ese, perdonar pecadores. Así es que, amado, Cristo te hizo hijo de Dios y hermano suyo. No es poca cosa, no es poca cosa. Algunos andan a Cristo ahí colgadito acá, el crucifijo, y entonces yo soy religioso, yo creo en Cristo, pero entender estos pasajes, qué hermosura, hermanos, para fortalecer la fe. Yo a Cristo no lo cargo aquí, yo a Cristo lo llevo conmigo como si fuese mi hermano mayor, o más bien, mi hermano mayor me lleva a mí como a su hermano menor. De modo que así como Él no se avergüenza de ti, tú tampoco nunca te avergüences de Él, hermano. Porque si el Rey de Reyes, el Santo, 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 dice, sí, claro, yo soy hermano mayor de William. Yo fui a la cruz del Calvario por este pecador. Yo intercedo ante el Padre por este pecador. Si Cristo, en un buen sentido de la palabra, y me disculpan, se siente orgulloso ante el Padre diciendo eso, ¿por qué habríamos de nosotros, simples mortales, avergonzarnos de Él? Nunca nos avergoncemos del Señor, reconozcámoslo en todos los aspectos y en todos los entornos de nuestra vida. Y algo más también ahí en ese aspecto, nunca dejemos en vergüenza su santo y poderoso nombre, porque eso es otra cosa también. Tal vez no lo negamos, sí soy cristiano, ¿y qué? Sí soy cristiano, pero soy mentiroso. Sí soy cristiano, pero mis ojos miran lo que no deben de ver. Sí soy cristiano, pero miento. Sí soy cristiano, pero cuando me dan papaya cojo lo que no es mío. Sí soy cristiano. Entonces ahí no lo estamos negando con palabras, pero sí estamos pisoteando su nombre, dejando en vergüenza su santo y poderoso nombre, que viene siendo peor todavía. En segundo lugar, una razón más para adorar y creer en Cristo Jesús es que su victoria es nuestra victoria. Dicen los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Las declaraciones del autor son precisas. Jesús, como Hijo de Dios, asumió plenamente la condición humana, carne y sangre, compartiendo entonces esa fragilidad de la humanidad caída. Ahora bien, dentro de todo el propósito que encierra la encarnación de Cristo, destaca deshacerse del poder o deshacer el poder de Satanás. Este ser maléfico y perverso que tenía el dominio sobre la humanidad a través del pecado y de la muerte. Porque ¿a quién es que Jesús mismo le llama el Dios de este siglo? A Satanás precisamente. Pero algo muy interesante, hermano, la victoria de Jesús no fue como la victoria de muchos héroes míticos de ese momento, de hoy en día, que escapaban de la muerte. Entonces se los llama vencedores porque escaparon de la muerte. Sus enemigos no los mataron en batalla ni de ninguna manera, escaparon de la muerte. La victoria de Jesús fue al contrario. Él venció por medio de la misma muerte. El Cordero triunfó al cargar nuestro pecado, y su resurrección y exaltación confirman esa victoria definitiva de Jesús.
Así que el resultado de la obra perfecta de Jesús es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del miedo a la muerte. Ese temor que ha sido la cadena, la atadura que ha oprimido a toda la humanidad en todo el tiempo, en toda época y cultura. Pero a través de Cristo, ese poder que amedrentaba al mundo ha sido ¿qué? Derrotado, quebrantado. Aunque el creyente muere físicamente, la muerte ya no tiene la última palabra. Ya no tiene la última palabra. De modo, amados, que la victoria de Cristo es nuestra victoria. El diablo ha sido despojado, el pecado perdonado y el temor disipado. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora los hijos de Dios pueden vivir y morir con esperanza, seguros de que la gloria alcanzada por Cristo también será mi gloria. Eso cambia completamente el panorama, cambia completamente. Mi papá acostumbraba a decir, es que el miedo no deja pelear. Ustedes han escuchado ese dicho por ahí, es que el miedo no deja pelear. Para referirse a que en ocasiones hay cosas que podemos y quisiéramos hacer, pero que no lo hacemos por miedo. Porque nos da temor los resultados que podamos obtener, aunque muchas veces lo que se va a hacer no sea nada malo, pero da miedo hacerlo. Y el miedo no deja pelear, dice. Y con el pecado y Satanás sucede similar. A mucha gente le da temor morir a sí mismos, porque creen que su vida va a perder sentido si muero a mí mismo. Si dejamos de practicar el pecado, le voy a perder sentido a la vida. Creen que su vida ya no va a ser vida si se niegan a seguir en medio de sus pecados y ataduras. Por ejemplo, muchos consideran que si abandonan sus placeres pecaminosos, su vida será aburrida. Pero es que para pasármela en una iglesia, escuchando alabanzas, habiendo cosas tan agradables para hacer por ahí. Irme un fin de semana, un sábado y regresar el domingo, tomarme mis cosas por allá, hacer mis cosas por allá. Ser cristiano es aburrido. Muchos creen que si abandonan su codicia, nunca estarán satisfechos con lo que Dios les conceda. Así como prácticamente todo el mundo le tiene temor a la muerte física, mucha gente también le tiene miedo a morir al pecado. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús venció las dos. Con su vida de santidad y pureza, ¿qué hizo? Murió al pecado y lo venció de esa manera, ¿no es cierto? Y en la cruz del Calvario murió físicamente y con la resurrección venció la muerte también. De dos formas podríamos decir que Jesús murió y en ambas venció. Y amado, así como Jesús venció al morir de estas dos maneras, tú y yo también. También vencemos cuando morimos al pecado y venceremos cuando el Señor nos llame a su presencia, hermanos. Venceremos también aún ahí. Porque con su sangre, Cristo compró una vida nueva para ti en este mundo y con la resurrección compró también una vida eterna. Y los lectores de esta carta a los hebreos tenían que entender eso. Hey, tú tienes que vivir como Cristo vivió aquí. Esa es la vida que Cristo compró para ti, una vida nueva, libre de las ataduras del pecado. Tú puedes vencer. Y si por ser cristiano, lo que les está haciendo entender, vas a perder la vida, también Él compró una vida eterna para ti. ¿Qué garantía es? ¿Qué gabelas? Como lo dice Pablo por allá en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Morir al pecado me da victoria. Porque no todo el que anda por ahí haciendo lo que le viene en gana, haciendo lo que quiere, es libre. Es libre para desplazarse. Pero su voluntad ya ha sido cautivada por el pecado, hermanos. Así es que yo soy vencedor cuando realmente
me rindo a Cristo Jesús. Amén. Y por último, nuestro sumo sacerdote es misericordioso y fiel, dicen los versículos 16 al 18. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Ya cerrando este capítulo 2, el escritor presenta entonces a Cristo como el cumplimiento del pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Estas palabras del autor recuerdan que el Señor tomó a su pueblo desde Egipto, pero no a la distancia. Yo los saco y ahí los pongo pues, arréglensela como puedan. No desde la distancia, sino que caminó al lado de ellos, los guió de la mano hacia la tierra prometida. Pero entonces ahora esa experiencia de Israel, el escritor de esta carta la aplica al Señor Jesucristo, que ha tomado a sus ovejas de la mano para llevarlos a la gloria eterna. Ahora bien, para realizar esta obra era necesario que Jesús, ¿qué pasara con él? Fuera semejante en todo a sus hermanos, asumiendo no una humanidad idealizada, no, sino real, con todas sus debilidades, excepto el pecado. Solo de este modo podría llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, solo de ese modo, hermanos. Como verdadero hombre, representa a su pueblo ante Dios y hace propiciación por sus pecados. Su misericordia, que menciona aquí, surge de haber compartido nuestras pruebas y sufrimientos. Mientras que es sumo sacerdote, misericordioso y fiel, su fidelidad se manifiesta en su obediencia perfecta y en su constancia para administrar la gracia de Dios. Así entonces su sacrificio único quita las impurezas del corazón, abre el acceso a la presencia divina y segura que el pecado ya no puede obstaculizar. Jesús, al haber sufrido y vencido la tentación, puede entonces socorrer a los que son probados. Puede entonces socorrer. Y esta comunidad de hebreos enfrentaba el desprecio y la presión de abandonar la fe, y a encontrar en Jesús, su sumo sacerdote, un aliado cercano, les debería de traer paz. Lo que este hombre les está diciendo es que esto que ustedes están viviendo, para Jesús fue peor, porque ustedes todos han pecado, y si pierden la vida, la pierden por causa del pecado también, pero Cristo nunca pecó. Y también perdió la vida, también sufrió, también fue humillado, también fue avergonzado, y lo hizo por el bien de todos nosotros. En estos días alguien me preguntaba algo respecto a algunas ciencias por ahí que dicen ser cristianas también, porque cada día sale cosas más raras, mero reciclaje nomás, lo que las gnosis y los gnósticos del primer siglo salen ahora y así sucesivamente. Me comentaba de que hay una enseñanza por ahí que dice que Jesús es mental y que entonces nosotros debemos de conocer a Jesús es mentalmente por medio de nuestro pensamiento. Entonces Jesús sana las heridas por medio de nuestro pensamiento, porque realmente algunas de las cosas pues bíblicas como nosotros las conocemos, ¿dónde quedan pues? Y tan sencillo como esto, como lo está diciendo este pasaje: si Jesús no fue ser humano, no hay salvación, hermanos, no hay salvación. Si Jesús no sufrió la humillación de las demás personas, no hay salvación. Y aquí está más que claro. Es común escuchar por ahí personas decir: no, pastor, es que seguir los pasos de Jesús, vivir como Él vivió, es una cosa imposible, difícil, porque Jesús es Jesús, pastor.
Él no tuvo las tentaciones que tenemos nosotros, dicen los jóvenes. Él no tuvo que padecer tanto sufrimiento como lo padecemos nosotros. Alguien de ustedes lo pueda decir, yo lo podré decir. Jesús es Dios y nada le dolía. Mucha gente dice eso. No obstante, amados, lo que nos está mostrando aquí la Escritura es totalmente diferente a esos conceptos. Claro que Jesús es Dios, claro, pero como hombre fue 100% humano. En las Escrituras nosotros vemos que Jesús se cansaba, que le daba sed, que le daba hambre. Jesús lloró porque se entristecía. Jesús se angustió. Jesús fue tentado como ningún otro, pero nunca cedió a esas tentaciones. Puede ser que alguien acá diga, yo soy cristiano, el Señor me ha liberado de la lujuria. Entonces se le cruce por delante el hombre de sus sueños o la mujer de sus sueños y lo resista porque yo soy cristiano y el Señor me liberó de eso. Pero tentaciones como las de Jesús, si te postras a mis pies, todo esto será tuyo. Yo qué mal le estoy haciendo a nadie, solamente haciéndome rico, solamente haciéndome poderoso. ¿Ustedes creen que es poca tentación eso? Y Jesús la vivió, y Jesús la vivió, y se resistió a ella. Jesús no vivió como el Buda, los que conocen un poquito de esa historia, o como muchos otros fundadores de religiones y de filosofías que se encerraron toda su vida en un monasterio como ermitaños para no tener contacto con nada ni con nadie. Jesús no hizo eso, hermanos. Jesús vivió en medio de pecadores y compartió con ellos, pero nunca compartió su pecado. Porque rindió su vida en obediencia y en rendición total al Padre. Y lo que el autor nos quiere decir es que así como Jesús, siendo hombre, pudo resistir la tentación, también nos ha dado a nosotros el poder para que nosotros lo podamos hacer también. Así como lo dice Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Wow. Más claro no canta el gallo. Más claro no puede ser, hermanos. Jesús padeció todo tipo de tentación. Y seguramente ustedes han escuchado, yo sí me he cansado de escucharlo, pastores, que usted viera la tentación. Yo lo intenté aquí, lo intenté acá, lo intenté de esta forma, lo intenté de la otra, pero es que en última ya no pude más, pastor. Cedí. Y no fue culpa mía, pastor. ¿Sí ven? Ustedes lo habrán escuchado. Hermanos, la palabra es clara. El mismo Espíritu de Dios que habitó en Jesús habita en ti. La vía de escape que tuvo Jesús, la tienes tú. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es que, hermanos, el Salvador es tu sacerdote, el que te representa ante el trono de la gracia y te defiende. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que es la tentación, lo que es el hambre, lo que es la sed, lo que es la indignación. Pero Él conoce todo eso de ti, pero no está ahí para justificar tus argumentos pecaminosos, no, sino para presentarse Él como el justo fiel que cumplió y venció donde tú no pudiste hacerlo. Fe y obediencia entonces necesitamos. Por tanto, mis amados, en esos momentos de tentación y prueba, acude a tu sumo sacerdote, quien entiende, quien conoce tus luchas y también tus debilidades. Y no solo conoce tus limitaciones, sino que te da las fuerzas para vencer, hermano. ¿Qué debo de hacer, pastor, en esta situación? Hermana, vaya a su cuarto y ore. Pastor, ¿cuánto he batallado con la marihuana? Hermano, en esas horas, cuando le dan esa ansiedad, vaya a su cuarto y ore, hermano. ¿Cuánto se demora en un tabaco? 15 minutos. Ore 15 minutos. Lea la palabra de Dios 15 minutos, media hora, hermano.
vencer el mal. Y quiero cerrar con este pasaje bíblico que posiblemente predicaremos más adelante en esta misma carta a los Hebreos. Hebreos 4, 14 al 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es por estas razones, mis amados, por las que debemos creer y adorar a Jesucristo. Porque siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo lo visible, de todo lo invisible, está atento para ayudarte, para ayudar a cada uno de sus hijos y en cada una de sus batallas, de sus luchas. No pienses, Jesús está tareado allá con la guerra de Gaza, Jesús está tareado con la guerra de Ucrania, Jesús no haya que hacer con Trump y con Maduro. No, Jesús también conoce lo que estoy viviendo yo, hermanos. Conócelo, el pasaje me deja claridad absoluta. Él conoce de primera mano lo que es ser un ser humano. Démosle gracias a Dios, hermanos. Padre bueno y maravilloso, Rey soberano y eterno, como siempre, Padre admirable, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte, Señor amado, tanta generosidad, tanta bondad, tanta gracia, tanta misericordia.